Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica el Obus Person del estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz. Abogado, ¿cómo estás? Gracias por tomar como siempre la llamada. Al contrario, gracias a ti, Rolando. Muy buenos días y un saludo a tu distinguida audiencia que nos escucha. Te agradezco muchísimo, como siempre. Oye, pues hay un tema que lo hablamos fuera del aire y que no ha perdido vigencia, y creo que realmente como sociedad debemos estar muy alertas y dar un puntual seguimiento a este asunto, que es los lamentables acontecimientos que pasaron en Coahuila la semana pasada en el Colegio Cervantes, donde un pequeñín entra con 2 armas de fuego a la escuela, le dispara a algunos compañeros, le quita la vida a una de sus maestras y se quita la vida. Es un tema que consternó a la sociedad mexicana, y aunque podemos muchos considerarlo como un tema aislado, pues no hay que perder de vista este asunto y hay que darle la justa dimensión. Pero la Comisión de Derechos Humanos entra en una polémica en la cual mucha gente se engancha y queda un poquito ambigua su postura en el tema de que precisamente se externan o se pronuncian en contra del operativo Mochila Segura. Entonces mucha gente se pregunta por qué este asunto, cuando obviamente se entendería que la Comisión de Derechos Humanos debe privilegiar pues, los derechos de la mayoría, ¿no? Entonces es un tema que me gustaría que nos pudieras aclarar. Sí, con muchísimo gusto. Aprecio que se nos dé la oportunidad de pues poner en contexto lo que es este operativo y la postura que hemos asumido en la Comisión de Derechos Humanos, que atiende a la defensa de los derechos de la niñez. Yo primero quisiera decir que no es que nos opongamos desde la Comisión a la finalidad que se busca con la implementación de este operativo Mochila, que es pues garantizar la protección, el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos. En eso no nos estamos nosotros poniendo, sino que por el contrario, exigimos que se salvaguarde la integridad, la vida de las niñas y niños en los centros educativos, porque es una responsabilidad del Estado a través del personal administrativo y docente, pues que no se vea afectada en menor grado, en ningún grado, la integridad de los pequeños. Pero eso es una cosa distinta al medio que se está planteando para conseguir este fin, que es el operativo Mochila. No estamos a favor de que se implemente esta medida porque no la consideramos idónea por varios motivos. Uno de ellos porque no tiene sustento legal, y para afectar un derecho, en este caso de los niños, se necesita tener una base legal, porque de lo contrario debería inconstitucional. Los operativos Mochila no están previstos en ley, por tanto no pueden ser utilizados para afectar a las niñas, niños en sus posesiones, en sus derechos y, aquí algo muy importante, en su privacidad, en su intimidad. Y eso es lo que nosotros estamos protegiendo desde la Comisión al oponernos a la implementación de estos operativos. Consideramos que son lesivos del derecho a la intimidad de las niñas y niños, al no ser proporcionales, que este ya es nuestro segundo argumento. No son proporcionales el grado de afectación a este derecho con lo que se pretende salvaguardar, especialmente porque existen otras opciones con las que no se sacrifican los derechos a la intimidad de las niñas y niños, y que a través de las cuales se consigue la misma finalidad. Y nos hemos referido en este sentido al uso de los arcos de seguridad y detectores de metales, que dicho sea de paso, la semana pasada, si bien recuerdo, la UPEMOR dio cuenta de su implementación, algo que nosotros reconocemos y celebramos porque va justamente en sintonía al respeto de los derechos humanos. Es en esencia los argumentos que nosotros hemos puesto sobre la mesa para no aceptar la implementación del operativo Mochila, insisto, sin desvirtuar la finalidad, en la cual desde luego estamos absolutamente en sintonía, ¿no? Ok, entonces quiero entender que lo que la postura real es que no hay una normatividad, no hay un marco jurídico real para la aplicación de este protocolo, y entonces terminaría, como dices tú, cayendo en un tema de inconstitucionalidad.
Sí, en efecto, en resumen, podemos decir que no tienen un sustento legal para poder afectar un derecho como es la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Se necesita, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, un fundamento legal, de manera que al no existir, la implementación del operativo deviene inconstitucional. Ese es un argumento. Y el otro, que consideramos que la medida no es no pasa el criterio de razonabilidad, porque existen otras opciones con las que no se lesionan los derechos a la privacidad, a la intimidad de niñas y niños, no se lesionan y se consigue el mismo fin, que son la instrumentación de las herramientas que menciono, específicamente los arcos de seguridad y detectores de metales. Ahora, se puede pensar, bueno, ¿qué grado de intimidad pueden tener niñas y niños? ¿No? Porque también es algo que hemos escuchado como contraargumento. Sí. Nosotros hemos sido muy claros en decir que no porque sean, no por razón de la edad, dejan de ser titulares de un derecho que es de los más importantes en una sociedad democrática, que es el derecho a la intimidad y sus correlativos, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación informativa. Vamos a poner unos breves ejemplos para poner en evidencia esto que estoy comentando. Okay. Pensemos en una niña que en la edad que corresponde al desarrollo físico, que entra en un periodo de menstruación en donde pues se vive en un proceso psicológico y físico muy complejo, muy difícil, de un alto grado de privacidad y intimidad, y que bueno, ante la pena que pudiera representar que se le revise la mochila, pues inhiba o la someta a una exposición excesiva porque carga en su mochila toallas sanitarias, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que estamos afectando. Otro ejemplo puede ser también, sabemos que existen, se da ya en la adolescencia una actividad sexual que no se puede desconocer, y bueno, al igual que en el otro ejemplo, la implementación de este operativo puede inhibir el uso de anticonceptivos, con lo cual se propicia se propician otros tipos de problemas, como pueden ser los embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, por poner nada más dos ejemplos, lo podemos ir por más, ¿no? Yo creo que hay cosas que uno guarda en sus pertenencias, en sus posesiones, que son muy personales, y le corresponde a la niña, al niño, decidir quién puede conocerlas, y en eso el Estado, ni los papás, fíjate, ni los particulares podemos meternos. Yo creo que hay muchas niñas y niños que pueden cargar en la mochila la fotografía de un ser querido que acaba de fallecer. Sí, claro. Algún amuleto, un juguete que le da pena porque ya está grandecito, ¿no? Y le da pena que sus amigos vean que todavía tiene su juguete favorito. A eso nos estamos exponiendo, a ese grado de invasión en un derecho tan importante como es el de la privacidad y la intimidad, ¿no? Oye, abogado, hay un tema que a final de cuentas se está considerando un asunto fortuito, no cotidiano en nuestra sociedad, y es real. Pero a final de cuentas hay que tomar las previsiones. Ha habido por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos algún acercamiento con las autoridades en este momento educativas, sobre todo porque hay que empezar a prever asuntos. Esperemos que sea un acto aislado, pero a final de cuentas las posturas ya hay que empezar a caminar en coordinación, hay que empezar a tomar en consideración precisamente temas como estos, el marco jurídico, asuntos que van más allá de la simple implementación de revisar una mochila. Entonces es un tema que como sociedad no podemos dejar de lado y preferir, porque parece que un gran sector de la sociedad lo que está tratando de hacer, y sobre todo de las autoridades, hay que decirlo, pues tratar de ignorarlo y olvidarlo, ¿no? Dejarlo a un lado como un mal antecedente sin tomar las prevenciones. Claro, sí, eso sería algo que desde luego no podría aceptarse. En la comisión nosotros estamos muy preocupados por la inseguridad en general y en particular en los planteles educativos, como ya iniciaste tú dando cuenta de lo que ocurrió
estado del norte, en Coahuila, no podemos dejar de preocuparnos. Esto nada más es un tema, el tema del operativo Mochila. Realmente lo que hay que abordar es en lo general la situación y hacer un llamado a las autoridades para que se pueda generar un plan integral de seguridad en los centros educativos, donde pues, desde luego las autoridades educativas, las autoridades encargadas de la seguridad pública, los padres de familias y la comunidad también, pues tengamos que estar ahí en esa mesa para buscar mejores condiciones e implementar acciones que generen garantías de seguridad. Y algo también muy importante, una parte que tiene que estar en esa mesa, que tampoco se ha tomado con la seriedad a la que se debería o que se está obligado, ¿no? Y que es a las niñas, niños y adolescentes, que se les tome en cuenta en estas mesas, que se tome en cuenta su parecer, porque es una obligación tanto legal como a nivel convencional, que aquellas niñas, niños que tengan la edad, la madurez suficiente para formarse un propio criterio, sean tomados en cuenta en todo aquello que les afecta. Este tipo de medidas como el operativo Mochila, pues, desde luego que les afecta y deben de tener voz, deben de ser tomados en cuenta en todo lo que los involucra. Me preguntabas hace un momento que si nos hemos reunido con otras autoridades. Sí. Te quiero compartir que el día de ayer tuvimos una reunión convocada por la diputada Alejandra Flores en el Congreso, en donde pues, distintas autoridades, tanto federales como estatales, nos reunimos en aras de generar un foro que tenga por objeto justamente lo que me estás preguntando, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo nuestro propio esfuerzo desde la comisión, no sin antes, como lo dejamos en claro el día de ayer en esa reunión, decir que siempre estaremos a favor de la finalidad, y además la exigimos, pero desde la base del respeto a los derechos de las personas, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Operativos como el que estamos comentando son una expresión muy peligrosa de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, sí. Y que justifican otro tipo de acciones pues muy graves, ¿no? Y digo derecho penal del enemigo, a lo mejor se puede tomar de excesivo el término, no estamos en el ámbito penal, pero bueno, sí es una expresión al final este tipo de medidas de ver a los niños como criminales. Un Estado, una sociedad que voltea a ver a su ciudadanía en general y a las niñas, niños y adolescentes como potenciales criminales, no puede considerarse, no puede aceptarse que sea una sociedad constitucional y democrática. En ese sentido nosotros siempre nos vamos a oponer, siempre estaremos a favor de los derechos de las niñas y pues desde luego pues colaborar con las autoridades para que las medidas que se adopten respeten todo esto que estamos comentando, ¿no? Abogado Raúl Israel Hernández, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, te agradezco mucho la pluralidad, te agradezco que nos ayudes a entender un poco la postura de la Comisión de Derechos Humanos porque hizo mucho ruido y a final de cuentas creo que qué mejor que tú para poderlo aclarar y darle seguimiento puntual a este tema, que a final de cuentas aunque es un caso aislado, pues no hay que dejarlo de lado y menos como lo vuelvo a recalcar, como algunas autoridades lo están tratando de hacer, es buscar culpables en donde no los hay y sobre todo tratar de dar borrón y cuenta nueva y tratar de olvidar este tema que aunque es aislado es un foco rojo en la sociedad. Sí, en efecto, insisto, tenemos que tener esa tarea, es nuestra obligación constitucional defender los derechos, no podemos, insisto, perdón que sea tan reiterativo en esta última parte, pero me parece muy importante que no permitamos como sociedad que medidas como esta puedan implementarse porque se justificarían muchas otras que serían lesivas de derechos humanos. Nada más para poner, por ejemplo, una lógica como la que está detrás de una operación Mochila, es la que ha justificado en países como Estados Unidos los actos de tortura para evitar el terrorismo. Entonces, nada más para que nos demos cuenta del tamaño, ¿no? Esto es algo que a lo mejor no llega a ese extremo, pero que sí en su lógica, en su fundamento, en su implementación, en la manera en que se concibe, es muy peligroso. Abogado, te agradezco como siempre que tomes la llamada y quedamos pendientes. Gracias, Rolando, te mando un abrazo y un saludo nuevamente a ti, auditorio. Te agradezco como siempre la atención. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.
Esto es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.